Hay novedades en torno a lo que ha ocurrido con esta masacre en el motín de la cárcel de Manaos y nuevas medidas que han sido anunciadas por parte del gobierno brasileño. Bienvenido, Lisandro Sabanes. ¿Cómo va? Hola, Mariana, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, antes que me digas, deberían todavía capturar a los 75 que se fugaron. Inclusive algunos han publicado en Facebook su huida, poniendo un poco en ridículo a las autoridades brasileñas, las autoridades encargadas de la búsqueda, de la captura de los prisioneros, y dándole un toque entre bizarro y moderno, ¿no?, a la fuga. Sí. Hay algunas películas que se me vienen a la mente sobre esto de transmitir en vivo episodios delincuencia, ¿no?, como es la fuga de un penal. Uno de los fugados justamente inclusive llegó a bromear y a poner en Facebook: cuídense, en el lugar donde él estaba, no recuerdo el nombre, las solteras que estoy llegando, ¿no? Fotos en la selva, comiendo mango y algunas frutas de ahí de la selva con otros de sus compañeros de fuga. Un motín muy violento que dejó 56 muertos. El antecedente que nos remite es en el año 92, el peor motín en una cárcel brasileña, que tienen antecedentes en ese sentido. Brasil es el cuarto país en cantidad de presos. Tiene más de 600.000 detenidos. En el año 92, te decía, 111 muertos, en este caso 56, y episodios que también nos refieren a los ataques del ejército islámico, con decapitación de los prisioneros. Aparentemente fue un enfrentamiento entre dos grupos muy poderosos de delincuentes que tienen también su base en la cárcel, puntualmente en el penal Jobim, ahí en Manaos, en el estado de Amazonas. La familia del norte, el estado de Amazonas está justamente en el norte de Brasil, contra el Comando Primero de la capital, que es una especie de mafia organizada desde San Pablo, pero que se ha ido expandiendo por todo Brasil, y justamente este enfrentamiento con la familia del norte, presumen los investigadores, tiene que ver con el intento de expansión del Comando de la capital. En lo que se presume, porque las investigaciones están todavía son muy recientes, la familia del norte habría sido la que atacó a los presuntos integrantes del Comando de la capital, los mató a todos, inclusive algunos que probablemente no eran parte del Comando Primero de la capital, en represalia por el intento de este grupo de expandirse puntualmente ahí en el estado de Amazonas, en el norte de Brasil, y bueno, en el penal Jobim, ¿no? Hay también enfrentamientos en otros penales, porque el Comando Vermelho, que es otro grupo, otra mafia organizada que tiene centro en Río de Janeiro, también está enfrentada con el Comando Primero de la capital por la ocupación de territorios, ¿no?, la ocupación de las favelas y, justamente los negocios que se generan alrededor del tráfico de drogas, el robo de autos y demás, ¿no? Así que una situación muy delicada en un Brasil que de por sí ya tiene problemas económicos, tiene un gran problema con gran parte de su dirigencia política involucrada en episodios de corrupción. Sí, y la legitimidad también del presidente. Un gobierno con una legitimidad por lo menos dudosa, siendo generosos, el de Temer. Y ahora, bueno, este episodio que pone nuevamente en foco una situación en Argentina tampoco es extraña, pero que en Brasil tiene mucha fuerza, si cabe la expresión, que es el deterioro de las condiciones de los detenidos y la falta de control que hay cada vez más sobre los penales y sobre los detenidos ahí, que tienen celular, que tienen acceso a seguir dirigiendo desde la cárcel. Claro, las operaciones. Ahora, la diferencia, creo yo, es una diferencia crucial, tiene que ver con lo que pasa en la Argentina y Brasil, de que no hablamos de tantas de mafias que tienen redes operando desde las cárceles. Sí hay, por supuesto, pero hablamos de una menor magnitud, digamos, de lo que está sucediendo allá. En Argentina no hay, digamos, grupos como el Comando Vermelho, como el Comando Primero de la capital. Se asemejan más a los que serían los cárteles mexicanos, ¿no?, los cárteles de drogas mexicanos. Que son muy difíciles de poder combatir. De combatir y que cada vez crecen más, ¿no? Inclusive, bueno, en este caso vamos viendo que aún dentro de la cárcel siguen operando y por lo tanto siguen haciendo daño aún cuando están detenidos, ¿no? Bueno, esto también imagino que va a empezar a levantar sospechas en el pueblo de la posibilidad que tiene el gobierno de poder también hacer frente a esta situación, pero además de poder meterse en algo tan complicado como puede ser la connivencia de los que están ahí adentro, de las fuerzas de seguridad, que es también lo que pasa en Argentina, pero por supuesto con una magnitud mucho mayor. Sí, sí, bueno, decíamos, ¿no?, la situación del extremo de que uno llegó a publicar, está publicando en Facebook su huida, también pone de relieve esto, ¿no?, la probable complicidad que hay de las fuerzas encargadas
encargadas de custodiar y de vigilar a los detenidos, y pone en evidencia, Mariana, yo diría, la descomposición de todo un sistema, ¿no? Porque hay una descomposición institucional del gobierno de Brasil. Hablábamos de la legitimidad de Temer, la legitimidad de los diputados. Más de la mitad de los congresistas están involucrados en causas de corrupción, y también, por supuesto, el sistema judicial y el sistema, puntualmente en este caso, el referido a la detención de los prisioneros, también sospechados, ¿no? Entonces uno pone en duda, bueno, ¿qué es lo que está funcionando de todo lo que es la parte institucional de Brasil, de la República hermana del Brasil, claro, sin dejar de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? La idea finalmente era apartar a Dilma del poder justamente por estas sospechas de corrupción, que además, digamos, sin tomar partido, por supuesto, remitiéndonos a las pruebas, era algo que la salpicaba, pero no terminaba, no digamos... estaba ella directamente involucrada, no lo está todavía. Bueno, recordemos que también durante el gobierno de Dilma hubo intentos de combatir a estas mafias con la ocupación militar de las favelas, lo hemos charlado acá en QM, helicópteros, fuerzas militares, con resultados ambivalentes, ¿no? Porque si bien por un lado, por una parte se frenó un poco la expansión de estos grupos, está claro que no desaparecieron, y además lo que trae aparejado la ocupación militar de los territorios civiles de alguna manera es graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque en el devenir de perseguir a los narcotraficantes, a los mafiosos, a los delincuentes, las fuerzas militares muchas veces abusan de su poder y terminan pagando civiles inocentes el abuso del poder que tiene un hombre armado que representa al Estado brasileño.